Mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia se llama Anatomía y Fisiología 2. El propósito de esta evidencia es conocer el funcionamiento tanto anatómico como fisiológico de los sistemas endocrino, sistema nervioso y sistema genitourinario. Comenzamos. El sistema nervioso coordina todas las funciones del cuerpo humano, percibe los estímulos del medio interno y externo para reaccionar en consecuencia, recibe información procedente de los sentidos y la integra para que el cuerpo responda. Además, controla funciones como el habla, memoria y las emociones. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encarga de las funciones voluntarias y el sistema nervioso periférico de las involuntarias. El sistema nervioso central se conforma por el encéfalo, que se localiza dentro del cráneo, y la médula espinal, que va dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico recorre el cuerpo a través de los nervios que salen del encéfalo y la médula, recibiendo y transmitiendo los estímulos al sistema nervioso central. Se ocupa de interpretar esos estímulos y responder ante ellos. Imparte órdenes a los músculos y a las glándulas para que cumplan con sus funciones de acuerdo a las necesidades del cuerpo. El sistema nervioso central es el responsable de la integración, procesamiento y coordinación de los impulsos sensitivos entrantes y motores salientes, además de llevar funciones superiores como las emociones, la inteligencia, memoria y aprendizaje. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En el interior del encéfalo existe un sistema de 4 cavidades conocidas como ventrículos, por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos cumplen con la función de albergar al líquido cefalorraquídeo. El encéfalo es una de las 2 partes que conforman el sistema nervioso central, que está protegido por el cráneo. Está protegido por el cráneo. El encéfalo es uno de los órganos más grandes del adulto. Está formado por millones de neuronas y muchas más células de la glía o neuroglía. El encéfalo se divide en romboencéfalo, que corresponde al bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. El mesencéfalo incluye los tubérculos cuadrigéminos, pedúnculo cerebral y acueducto del mesencéfalo. El prosencéfalo incluye al diasencéfalo, al tálamo, hipotálamo, región subtalámica y epitálamo. Y telencéfalo, que es la corteza cerebral, el cuerpo estriado y sustancia blanca. Está formado por el cerebro, el diencéfalo y hemisferios cerebrales, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El cerebelo y el tronco del encéfalo, este último también llamado corto cerebral o tallo encefálico. Esta parte de aquí. El cerebro tiene forma ovoidea, una cara superior convexa en relación con la bóveda del cráneo y una cara más o menos plana e inferior llamada base del cerebro, que descansa en las fosas frontal y esfenoidal por delante, y por atrás descansa sobre la tienda del cerebelo, que lo separa de este órgano. El cerebro propiamente dicho se compone de hemisferios, que es el derecho y es el izquierdo. Los hemisferios cerebrales son los 2 hemisferios, que están conectados por haces de fibras nerviosas, siendo el más prominente el cuerpo calloso, formado por unos 200 millones de fibras, y están separados por la físula longitudinal cerebral hacia la cual se proyecta la hoz del cerebro. Las funciones del cerebro incluyen el inicio y la coordinación de los movimientos, la temperatura,
el tacto, la vista, el oído, el sentido común, el razonamiento, la resolución de problemas, las emociones y el aprendizaje. Pues el cerebro, junto con la médula espinal, son los centros principales donde ocurre la correlación y la integración de la información nerviosa. El diencéfalo forma la parte central del cerebro interior. Consiste en el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites. El diencéfalo está casi completamente rodeado por los hemisferios cerebrales, pues la superficie anterior es la única área expuesta a la superficie del encéfalo intacto. La superficie anterior está formada por las estructuras hipotalámicas, de adelante hacia atrás por el quiasma óptico, al tracto óptico a cada lado y el infundíbulo, el tuber cinereum y los tubérculos mamilares. El diencéfalo está formado por el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y la hipófisis anterior. El tálamo funciona como centro integrador de todas las entradas sensoriales, salvo las sensoriales olfativas. Los núcleos talámicos procesan la información y retransmiten una parte a la corteza cerebral, también como centro de transmisión de esta información sensorial a los hemisferios cerebrales, y participa en la integración de la información motora que va a la médula espinal. Interviene en la memoria, emociones, en conjunto con el sistema límbico. Los órganos sensoriales, que es el tálamo y la corteza sensorial, forman el sistema sensorial. Por su parte, el subtálamo se encuentra debajo del tálamo, por lo que se sitúa entre el tálamo y el tegmento. El tegmento es una zona del cerebro situada en el tronco cerebral del mesencéfalo. Participa del control de la actividad muscular. También contiene tractos importantes que se dirigen desde el tegmento hasta los núcleos talámicos. El epitálamo comprende las formaciones diencefálicas, situadas en la parte posterior del tercer ventrículo. Se cree que el núcleo avernular es un centro para la integración de las vías aferentes olfatorias, viscerales y somáticas. El hipotálamo es la región de la base del cerebro. Los craneales ejercen cierto control sobre órganos y sistemas definidos, y para salir del sistema nervioso central atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar a distancia diferentes estructuras, además de la cabeza y el cuello. Por ejemplo, si nos referimos al nervio gástrico o vago, su área de inervación incluye vísceras situadas en el mediastino y en la cavidad abdominal. Los pares craneales se dividen en 12. Es el olfatorio, el óptico, trigémino, facial, glosofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso, vestibuloclear, abductor. Ahora les explicaré la relación del hipotálamo hambre-saciedad. El hipotálamo desencadena el hambre por medio de señales de las células nerviosas y hormonas. Como vemos aquí en el número 1, cuando está vacío el estómago, secreta una hormona gástrica llamada grelina para hacer saber al cerebro que estamos hambrientos, y la incorpora al torrente sanguíneo. Posteriormente, el descenso de la glucosa en sangre, que es hipoglucemia, también estimula la necesidad de comer. La señal llega al hipotálamo, que es el centro cerebral que controla el circuito del hambre y la saciedad. Posteriormente, al recibir el estímulo, el hipotálamo produce neuropéptido y orexinas A y B. El neuropéptido Y, en su función biológica, es incrementar la incorporación de alimentos, en especial la de carbohidratos, disminuir la termorregulación y estimular la síntesis de enzimas lipogénicas en el tejido hepático y adiposo. El alimento llega al intestino,
lo estimula y este produce orexinas A y B. Las orexinas A y B son hormonas estimuladoras del hambre. Se producen en el hipotálamo, intestinos, adipocitos y el páncreas. La regulación de la conducta de comer depende de la cantidad de glucosa disponible en sangre y de los estímulos del estómago. Sin embargo, esta conducta también puede ser provocada por factores externos, como pueden ser el olfato, la vista, ansiedad, el clima, etc. Con respecto a la saciedad, actúa como señal al cerebro, informando sobre el tamaño del tejido adiposo, actuando como factor saciante. El alimento pasa por el intestino y se activa el proceso de inhibición del apetito secretando péptido PYY. La insulina ayuda a la formación de tejido graso, así como aumenta la producción de leptina. Posteriormente, inhibe la liberación del neuropéptido y se anula el estímulo del apetito. Cuando la grasa corporal aumenta, se libera leptina en el flujo sanguíneo, una especie de alerta que llega al hipotálamo y que indica que el cuerpo tiene ya reservas suficientes. Esto inhibe el estímulo del apetito. Ahora les hablaré del aparato reproductor masculino y femenino. El aparato reproductor masculino se encarga de producir y generar los gametos masculinos. Es el encargado de garantizar la reproducción en el varón. Está formado por órganos internos y órganos externos. Entre los órganos internos están el epidídimo. El epidídimo es el tubo conductivo que conecta los testículos con los vasos deferentes, por los que circula el semen, con los espermatozoides. Mide aproximadamente unos 5 centímetros en su conjunto y está enrollado sobre sí mismo en la parte posterior de la pared del testículo, formando un conglomerado en forma de coma que se adhiere en gran parte de la pared testicular. En él se acumulan los espermatozoides, donde maduran hasta que salen del órgano masculino para ser expulsados junto al semen. El conducto deferente se encuentra entre el epidídimo y la uretra y los conecta entre sí. Comienza en el extremo inferior del epidídimo y asciende por un lado de los testículos para formar parte del cordón espermático. Pasa a través del canal inguinal, entra en la cavidad abdominal y sigue a lo largo de la cresta ilíaca. Desde allí se extiende de nuevo hacia la cavidad pélvica, donde termina detrás de la vejiga urinaria. Cerca de su final se dilata formando la ampolla, justo afuera de la glándula prostática. El tubo se adelgaza de nuevo y se une con el conducto de una vesícula seminal. El conducto deferente, también llamado vaso deferente, es el lugar de almacenamiento de los espermatozoides. Es un tubo que transporta estructuras que forman parte de las vías espermáticas, que están formadas por la unión del conducto deferente que viene del epidídimo y el conducto de la vesícula seminal. Los conductos eyaculadores recorren un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Es ahí donde se juntan los fluidos seminales con los líquidos aminoádicos y la sustancia producida por la vesícula seminal, formándose lo que se conoce como semen. Por consiguiente, su otra función es transportar el semen desde los testículos hasta la uretra, para que finalmente salga al exterior y produzca la eyaculación. La glándula bulbourethral es una glándula de pequeño tamaño.
Mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros de diámetro. También se le llama glándula de Cooper, situada en la raíz del pene, donde comienza la uretra membranosa. Secreta un moco espeso que tiene como función principal la lubricación uretral durante la eyaculación. Este líquido viscoso constituye la primera fracción del semen. Las vesículas seminales, también conocidas bajo el nombre de glándulas seminales, son las estructuras encargadas de la producción de aproximadamente la mitad del volumen del líquido seminal en los hombres. Estas consisten en un tubo plegado y enrollado sobre sí mismo. Se ubica en una región denominada excavación pélvica. Esta se localiza detrás de la vejiga urinaria y delante del recto. Se une a la próstata por medio del extremo inferior. La próstata es una glándula que está ubicada justo por debajo de la vejiga. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto con los testículos y las vesículas seminales, producir semen. Está atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el exterior a través del pene y permite evacuar la orina. La uretra es el conducto tubular a través del cual la vejiga elimina la orina al exterior durante la micción. En el hombre cumple también una función reproductiva, al ser el conducto que transporta el semen durante la eyaculación. La uretra se extiende desde la vejiga hasta el meato urinario externo. En el hombre, la uretra es más larga y transcurre a través de la próstata y el pene. Su meato se ubica en la punta del glande. En los órganos internos se encuentran los testículos o las gónadas. Los testículos o las gónadas masculinas, productoras de espermatozoides y de las hormonas sexuales, que es la testosterona, son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. El pene comienza en el interior del cuerpo y está formado por músculos, tejidos, arterias, venas, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y nervios. Sus partes visibles están formadas por la base, el tronco, la corona y el glande. Por otro lado, el aparato reproductor femenino o sistema genital femenino se conforma por los genitales femeninos internos y externos, y en los internos se encuentran los ovarios. Son las glándulas sexuales femeninas. La mujer tiene 2 ovarios que se encuentran en la parte baja del abdomen. Son del tamaño y forma de una almendra y están situados a ambos lados del útero. Son los encargados de producir las hormonas, los estrógenos y progesterona, que aseguran el adecuado funcionamiento de todos los órganos sexuales. Las trompas de falopio son 2 tubos delgados que parten del útero hasta el ovario de cada uno de los lados de la vagina. Transportan los ovocitos que se producen durante el ciclo menstrual hasta la cavidad uterina y también sirven de cambio para los espermatozoides que pueden fecundar al ovocito. Además, también van aportando los líquidos necesarios para la fecundación y nutrición del cigoto. El útero es el órgano reproductor femenino en el que se produce la gestación. Es un órgano muscular hueco de forma triangular, ubicado en la cavidad pélvica, delante del recto y detrás de la vejiga urinaria. Su longitud es de unos 8 centímetros y su anchura de 5 centímetros. Tiene un ovario en cada lado. Durante el ciclo menstrual, si la mujer no se ha quedado embarazada, los cambios hormonales hacen que el endometrio se despegue y se expulse todos los meses, que es la menstruación. La vagina es el órgano del aparato genital femenino que conecta al útero con el exterior del cuerpo. Está formada por una vía recubierta de membranas mucosas que mantienen la humedad y la acidez y la protegen frente a posibles infecciones. Y su orificio está situado entre la uretra y el ano. Los genitales externos ocupan la mayor parte del periné y en conjunto se les llama vulva. Se designa vulva al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, situados por debajo de la pared abdominal anterior, en el periné anterior, que es la región urogenital,
por delante del ano, por dentro y arriba de la cara medial de los muslos. La vulva está coronada por el monte de pubis o monte de Venus e incluye a las formaciones labiales. Cuando se separan entre sí los labios mayores, dentro encontramos a los labios menores. En la parte anterior se encuentra el clítoris. Aquí se encuentran el orificio externo de la uretra o meato urinario. A los lados y detrás de este orificio desembocan los conductos de las glándulas parauretrales. El orificio vaginal, que se encuentra por detrás del orificio externo de la uretra, bordeado por el himen. A los lados detrás de este orificio desembocan los conductos de las glándulas vestibulares mayores. A continuación les hablaré del sistema endocrino. Primero hablaremos de la glándula tiroides. Es una glándula impar localizada en el tercio medio inferior del cuello, en una situación adelante a ambos lados de la tráquea y la laringe. Se constituye de dos lóbulos unidos por un istmo transversal, dándole a este una forma de H. La glándula tiroides se encarga de secretar las hormonas tiroideas, que son la hormona tiroidea T4 y en una menor cantidad la trillodiroctina, la hormona T3. La glándula tiroides tiene una parte de células llamadas C o claras en la periferia de los folículos. Se encargan de producir calcitonina, que eleva los niveles de calcio al torrente sanguíneo, estimulando en ello la cavidad de osteoblastos en el depósito de calcio y formación ósea. Las glándulas paratiroides son dos pares de glándulas bilaterales anexas a la glándula tiroides. Se sitúa en la cara posteromedial de los lóbulos tiroideos laterales a la cápsula fibrosa de la glándula tiroides y mediales a la banda paratiroidea. Las glándulas paratiroides secretan una única hormona, que es la PTH, la paratiroidea. Esta hormona se encarga del control de la concentración de calcio en sangre. Promueve el incremento de dicha concentración al actuar sobre los huesos, los riñones y el intestino. Un aumento de esta hormona hace que los huesos liberen calcio y que los riñones conserven calcio. Un incremento de calcio en sangre ejerce retroacción negativa sobre la secreción de hormona paratiroidea. Páncreas endocrino. El páncreas es una glándula con forma alargada, pero aplastada en sentido anteposterior, situada a nivel de L1 y L2. Se integra a tres porciones, que es la cabeza, orientada hacia adelante y derecha, enmarcada en el duodeno, a través de una excavación en su borde superior, donde se endosa el duodeno. El cuello o istmo une a la cabeza con el cuerpo del páncreas. Tiene una longitud de 2 centímetros. El cuerpo se aparta de la cabeza en una dirección hacia la izquierda y arriba. Tiene una forma de prisma con 3 caras. La cola, orientada hacia la izquierda del resto de la glándula, se afina para formar una lámina en dirección del hilo del vaso. Cuenta con 2 conductos principales. El conducto pancreático de Wissung, que se origina en la cola del páncreas y recorre la glándula hacia la ampolla hepatopancreática. En su trayecto se conecta con cada acino para recibir su secreción. El conducto pancreático de Santorini o accesorio se separa del conducto pancreático a nivel de la cabeza del páncreas. Se dirige hacia la pared postemerodial del duodeno a 2 o 3 centímetros del conducto pancreático. El páncreas tiene las siguientes funciones. En primer lugar, las células alfa secretan glucagón, que estimula la gluconeogénesis, glucogenólisis en el hígado para la liberación de glucosa en la circulación, elevando sus niveles. Estimula el catabolismo de las grasas y la liberación de ácidos grasos libres. Facilita la absorción de aminoácidos para la gluconeogénesis.
Las células beta secretan la insulina, se liberan del aumento de glucosa en sangre, estimulando el músculo estriado, hígado y tejido adiposo para que puedan absorberla y metabolizarla. Promueve así la síntesis de glucógeno, grasa y proteínas y su almacenamiento para posterior uso. Es antagonista del glucagón. Las células delta secretan somatostatina, inhiben la secreción de enzimas digestivas y la absorción de nutrientes, actuando sobre el mismo páncreas para modular la secreción de glucagón e insulina. Las células PP secretan polipéptido pancreático que inhibe las contracciones de la vesícula biliar, los intestinos, además de la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Las células G secretan gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico, la movilidad y el vaciamiento gástrico. Las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran ubicadas en la parte posterior del abdomen, debajo y delante del diafragma, por arriba de los riñones. La glándula suprarrenal adquiere diferentes funciones acordes al tejido involucrado, que es la médula suprarrenal. Debido a su capacidad dual, actúa como glándula endocrina y ganglio del sistema nervioso central. Se encarga de la secreción de hormonas ante una respuesta recibida por las fibras nerviosas de miedo o tensión. Se libera una mezcla de cotalocaminas integrada por 3/4 partes de adrenalina, 1/4 parte de noradrenalina y cantidades mínimas de dopamina. Su acción será aumentar el estado de alerta, preparando al organismo para una actividad física inminente. La corteza suprarrenal, por su parte, genera cerca de 25 tipos de hormonas agrupadas con el nombre de corticosteroides o corticoides. Se sintetizan a partir del colesterol, pero solo 5 tienen relevancia en cuanto a su acción física. Las gónadas, al igual que el páncreas, pueden ser endocrinas o exócrinas. La función exócrina se da en la producción de células sexuales, óvulos o espermatozoides. Los ovarios se encargan de la secreción de estradiol, progesterona e inhibina. Al desarrollarse el folículo, sus células granulosas se convierten en estradiol y en cantidades menores de estradiol y estrona. A la mitad del ciclo menstrual y romperse este folículo, sus restos forman el cuerpo lúteo que se encarga de secretar progesterona. Los testículos, su producción endocrina se conforma por la testosterona, pequeñas cantidades de andrógenos e inhibina. Esto es todo en mi evidencia. Mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.